Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y el día de hoy, marzo 17 del año 2024, día domingo, vamos a desarrollar un ejercicio con fórmulas dentro de Excel que te van a permitir adquirir un bagaje intelectual acerca de algunas funciones, por ejemplo como Grow By o agrupar por, que todavía no ha sido liberada en el mercado o todavía no ha sido liberada en las versiones de Excel con Office 365 ni las standalone o las versiones por retail que vengan después del 2024. Pero que este tutorial te va a servir para que aprendas ciertos truquitos y aprenda ciertas, digamos, como trucos o ciertas prácticas con el uso de algunas funciones dentro de Excel, incluyendo agrupar por para resolver problemas dentro de la hoja de cálculo a través del uso de la anidación de funciones para crear fórmulas que te permitan tomar los datos o te permitan tomar los datos brutos y crear información o crear, en este caso, reportes imprimibles o información que te permita tomar buenas decisiones. Antes que nada, quiero decir que este video tutorial es el desarrollo de un ejercicio de Vijay Verma en el perfil de LinkedIn o LinkedIn llamado Excel BI, en donde es un reto, creo que del día anterior, de marzo 16 del año 2024, en donde vamos a resolver este ejercicio que ya te voy a explicar a continuación a través del uso de una fórmula, aunque está propuesto, para desarrollarlo con Power Query. También se puede desarrollar con una fórmula. También quiero decir que este método puede ser también usado con otro tipo de fórmulas un poquito más cortas o un poquito más largas, no importa el caso desde que lo vea, pero voy a optar por hacer esta solución para que tú entiendas cómo usar a la función agrupar por de una manera diferente, de una manera que es bastante atractiva y que está poco explorada obviamente porque es nueva la función, pero quiero que la aprendas con este tutorial para que tú te desenvuelvas con la función agrupar por y pivotar por, que es grow by y pivot by, cuando se encuentren libres en el mercado. Bien, vamos a desarrollar un ejercicio de Vijay Verma del perfil de Excel BI en la red social de LinkedIn que consiste en lo siguiente. Fíjate de esta tabla naranja que tengo de entrada, una tabla que va a tener 3 columnas y va a tener, en este caso, 10 filas. Vamos a contarlas acá. Va a tener 10 filas y va a contener 3 columnas, tal cual como tú lo estás viendo acá. La primera columna hace referencia a un departamento o a una columna de departamento en donde están apuntando 3 departamentos dentro de una organización. Un departamento de recurso humano o un departamento de HR, un departamento de sales y un departamento de purchasing. Cada uno de los departamentos va a tener empleados. Por ejemplo, el departamento de HR va a tener 3 empleados y a su vez también cada uno de los empleados va a tener un salario. El departamento de Sales va a tener 5 empleados y va a tener cada uno de ellos un salario. Y el departamento de Purchasing va a tener 2 empleados y va a tener obviamente sus 2 salarios. El punto está en que yo tengo aquí celdas vacías. Fíjate, tengo 2 celdas vacías de momento para especificar el departamento de HR. Tengo 4 celdas vacías para especificar celdas del departamento de Sales y tengo celdas vacías o una celda vacía para especificar el departamento de Purchasing. Quiero crear un reporte como el de este tipo. Obviamente, esto se puede hacer con una tabla dinámica, se puede hacer con Power Query mucho más rápido, pero también se puede hacer con una fórmula, al igual que cualquier otra cosa que uno quiera desarrollar. Se puede desarrollar anidando funciones para crear una fórmula que cree este tipo de resultados. Que sea o no eficiente, no importa. Lo importante es que tú aprendas a manejar las funciones y adquieras todo el bagaje intelectual que necesitas para aprender a arrancar desde cero y aprender a arrancar desde los cimientos para poder operar con las funciones como tú quieras en el momento que tú quieras y obtener los resultados. Tengo que tener un reporte, fíjate, que va a tener 4 columnas y está desagregado de la siguiente manera. Quiero que te des cuenta que voy a tener la misma información de entrada para el departamento de recursos humanos, los cuales tienen 2 celdas vacías, el HR, que es el de recursos humanos, 3 empleados y 3 salarios. Fíjate que es lo mismo que estoy entregando.
Pero tiene que ir con una fila adicional, la cual va a tener una fila de totales, en donde yo cuento cuántos empleados tengo en la parte superior para ese departamento. En este punto van a ser 3. Voy a calcular la suma de todos los salarios, los cuales van a ser obviamente la suma de estos 3 salarios. Y a su vez tengo que crear una columna adicional en la derecha que va a contener el máximo bonus o el bono máximo que van a recibir cada uno de estos empleados, que es el 10% del total del salario. No importa si está acumulado, tengo que calcular el 10% de lo que yo tenga acá. Es simplemente hacer una operación matemática, hacer una operación aritmética que calcule el 10% de todo el salario que yo tengo en esta columna. Fíjate ahora que en el departamento de sale yo voy a tener, o el departamento de venta o el departamento de sale, voy a tener 5 empleados con sus correspondientes salarios. Ahora bien, esas ventas yo también las tengo que tener acá. Tengo que tener los 5 empleados y esos 5 salarios, y voy a crear una fila de totales. Fíjate que tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4 celdas en blanco, que serían estas 4 celdas en blanco que yo tengo acá. Tengo que crear una fila de totales, las cuales van a contabilizar cuántos empleados yo tengo en la parte de arriba o en la parte superior. En este punto serían 5. Tengo que calcular la suma de sus salarios. Y en la parte derecha tengo que crear el 10% como máximo bono a partir de estos salarios o a partir de estos valores. Y lo mismo para purchasing. Fíjate que en purchasing yo tengo en este punto 2 filas, una en blanco, aquí está creándose la fila en blanco, está saliendo tal cual, y en el total tengo 2 empleados. En este punto sería el conteo de estas personas y la suma de estos dos valores. Tengo que colocarlos en la parte de abajo y el 10%. Y a lo último de la tabla tengo que crear un gran total, una que se llame así, gran total, que va a contar cuánto es la suma de los empleados de los 3 departamentos. En este punto van a ser estos 3, que serían 3 más 5, 8, más 2, 10, y aquí me está dando el valor de 10. Y la suma del total de ventas de cada uno de los departamentos para crear 1.430.100, que vendría siendo este valor, y posteriormente el 10%, que prácticamente es el máximo bono, que sería el 10% sobre todos los salarios. Tengo que crear una fórmula que haga eso. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar este tipo de problemas con una fórmula? Inicialmente yo planteé esta solución que utiliza la función grow by. Aunque hay un método mucho más corto que puede utilizar menos funciones, esto lo tengo conjeturado en la mente. Este ejercicio utiliza grow by y me gustó bastante hacerlo, lo estoy haciendo a partir de este tutorial para que tú aprendas cómo utilizar esta función de una manera diferente, aunque tengo otro método que es un poquito más corto, que utiliza la función clásica filtrar y que vendría utilizando menos funciones, pero quise hacer esto en el tutorial, quise hacer esta fórmula, voy a emplear en esta fórmula este ejercicio con grow by para que tú aprendas el uso de ella y para que te quede mucho más claro y te da un contexto diferente acerca de la función. Lo primero que voy a hacer es con la función let, es crear un conjunto de nombres que vayan recepcionando cada una de las columnas para poder, obviamente, a partir de algunos pasos adicionales, ir creando, por ejemplo, el relleno que me permita hacer la clasificación y el conteo de las personas que pertenezcan al recurso humano, a las personas que pertenezcan al departamento de ventas o las personas que pertenezcan al departamento de purchasing. Fíjate que de momento esta tabla no me está diciendo que, por ejemplo, Johnson o Alexander pertenecen al departamento de ventas. Yo lo intuyo porque yo veo la tabla así, pero la fórmula tiene que saberlo explícitamente, tiene que saberlo de manera clara a partir de un dato que yo coloque en la celda justo que se encuentra vacía que pertenece al departamento de ventas. Entonces, en este punto, fíjate que yo tengo que analíticamente desarrollar una columna llena que contenga en las celdas vacías el departamento que está justo en la parte superior. Es decir, tengo que crear una expresión que rellene toda la columna para posteriormente crear los cálculos y luego irlas vaciando dependiendo de cómo yo necesite y cómo se encontraban al principio. Prácticamente en esto consiste el tutorial, en hacer un tratamiento y una conversión de una fuente de datos que se encuentra acá para obtener una fuente de datos con información como me la están pidiendo en la salida.
Voy a crear un nombre con la función LED. La función LED es una función que me permite a mí crear nombres intermedios para ahorrar ejecución en el procesador y memoria RAM al calcular una sola vez o una única vez una expresión que yo pueda reutilizar posteriormente en cálculos más adelante dentro de la función para obtener un resultado. Entonces, con la función LED voy a crear mi primer nombre que va a capturar toda la columna departamento. Voy a colocarle así dep de departamento y seguidamente voy a seleccionar toda la columna. Vengo y la selecciono, celdas desde A2 hasta 11. Posteriormente voy a colocar otro nombre que capture la columna empleado. Voy a colocarle employer o EMP de empleado y luego voy a hacer la selección. Y por último voy a crear una columna que se llame salario, que va a contener cada uno de los valores del salario y lo voy a colocar en la parte de arriba. Esta parte va a contener todos los inputs de la función o todos los inputs de la fórmula, de la función LED de momento, pero también es de la fórmula, que me van a servir para crear este reporte de salida. Así que si la tabla crece, lo único que yo tengo que hacer es cambiar el rango de estos tres valores y la fórmula va a operar directamente con estos nombres a partir de toda la expresión que yo creé aquí abajito para crear el reporte. Obviamente, ¿qué voy a hacer a continuación? Lo primero que voy a hacer es crear una columna del departamento que esté completamente llena. Para ello la voy a almacenar en una letrita que se llame A. Voy a arrancar con letras del abecedario, voy a arrancar con letras del alfabeto normal. La primera letra va a desenvolver un papel importante porque me va a permitir rellenar toda esta columna. Donde se encuentran celdas en blanco, yo voy a colocar cada uno de los departamentos. ¿Cómo logro esto? Lo logro con la función scan. La función scan es una función de iteración, una función que me permite recorrer una matriz. Ella consta de tres argumentos. El primer argumento llamado initial value, que es el valor con el que se inicia el acumulador de la función scan, la cual me va a permitir ir almacenando y descargando en cada uno de los ciclos o en cada uno de los bucles el valor del acumulador. Pues bien, el primer argumento es para inicializar el valor del acumulador que yo voy a crear dentro del lambda interno a partir del primer parámetro de este lambda interno que va a recepcionar y va a permitir cargar el valor del acumulador en cada uno de los ciclos o en cada una de las iteraciones o en cada uno de los recorridos del elemento o los elementos que yo le pase en el array, en el segundo argumento. Fíjate acá del mouse que te lo estoy señalando. Ahora bien, el initial value va a venir vacío y fíjate lo que voy a hacer con el scan. Voy a hacer una iteración bastante simple a partir de una condición en donde yo voy a iterar toda la columna llamada departamento, obviamente que va a tener celdas en blanco y algunas celdas llenas y arrancamos la primera, siempre la primera, y este método con la función scan es únicamente si el primer valor de la expresión de array o la expresión de matriz está lleno con un valor para empezar a replicarlos hacia abajo cada vez que encuentre una celda llena. Voy a recorrer la columna departamento. En el tercer parámetro o tercer argumento de la función scan yo tengo que crear el lambda interno, el lambda que me obliga a mí a crear la función scan al ser una función de iteración ayudante de lambda. El primer parámetro del lambda interno de la función scan va a ser el acumulador y el segundo va a ser el valor. ¿En qué consisten estos dos parámetros? Muy básico. El parámetro del acumulador es el que se va a ir imprimiendo ciclo tras ciclo del recorrido de cada uno de los elementos del array que yo cree en el segundo parámetro de la función scan. En otras palabras, inicializo el valor del acumulador con el valor del initial value en el primer ciclo. A partir de este movimiento que yo haga, que estoy haciendo con el mouse, yo lo imagino así, el valor del initial value va a venir y va a cargar el valor del acumulador, es decir, este vacío viene y carga el valor del acumulador del primer parámetro del lambda interno, en donde yo lo estoy inicializando con un vacío, y luego tomo el primer elemento del array que va a contener la columna departamento, que viene siendo este carácter o este conjunto de cadenas de texto, este HR, y carga el primer valor dentro del parámetro llamado valor de la función lambda interna de la función scan. Ahora bien, si esto equivale a un vacío en la primera iteración y luego estoy sacando el primer valor de departamento y lo cargo dentro del parámetro llamado valor, lo que yo voy a tener prácticamente es un vacío y la palabra HR dentro del parámetro llamado valor.
voy a tomar una decisión en el cálculo de la función lambda interna. Fíjate que acá ya voy a ejecutar el cálculo, es decir, después de haber creado los dos parámetros que me está obligando a mí a crear la función scan, que es el acumulador y el valor, voy a ejecutar el cálculo de la función scan, el cual consiste en una comparación muy simple. Si el valor que está llegando cargado dentro del parámetro llamado valor, que está cargando elemento por elemento del array, va a ir colocando luego en el segundo ciclo un vacío, luego otro vacío, luego pasa una cadena de texto que diga sales, lo comparo y si eso es igual a un vacío, entonces yo quiero que imprimas el valor del acumulador. Pero si eso se ejecuta como falso, si no es igual a un vacío, entonces quiero que imprimas el parámetro llamado valor. Fíjate que al momento de cerrar a la función sí, a la función lambda y a la función scan, básicamente lo que yo voy a obtener es una repetición de la cadena de texto que se encuentra justo en la parte de arriba de las celdas vacías. Entonces, en el primer ciclo, la celda va a venir llena. En el primer ciclo, la celda va a venir en el parámetro llamado valor con la cadena HR. Por tanto, si la cadena vale un HR, no va a ser igual a un vacío. Entonces se ejecuta la parte falsa porque no es igual a un vacío e imprime nuevamente el valor. Es decir, imprime nuevamente la cadena de texto llamada valor que viene con la palabra HR. Este resultado que está devolviendo la función sí, básicamente se carga dentro del parámetro llamado acumulador y la función scan lo arroja como resultado en esa iteración y devuelve el valor de HR y mantiene cargado el valor del acumulador con HR. En el segundo ciclo, el valor es igual a un vacío, es decir, tomo esta segunda celda que está dentro del array de departamento y vengo y lo coloco dentro del parámetro llamado valor, en donde viene siendo un vacío, y hago la comparación. ¿El valor es igual a un vacío? Sí, es igual a un vacío, se cumple como verdadero. Entonces se ejecuta la parte verdadera en donde devuelve el valor del acumulador. El valor del acumulador viene siendo el del ciclo anterior, que es HR, y devuelve como resultado el valor de HR de la función sí, que vuelve y se imprime en el acumulador, se guarda y se imprime el acumulador desde la función scan, devolviéndome obviamente el relleno de las celdas con los valores que se encuentran justo arriba. Fíjate ahora, si yo imprimo el resultado de A como resultado de la función let, aquí vengo en el argumento llamado cálculo y le digo, yo quiero que imprimas el valor de A. Fíjate lo que está haciendo la función scan, está repitiendo 3 veces la cadena HR, una para cada uno de los empleados, está repitiendo 5 veces a la función o 5 veces la función scan repite la cadena sales, una para cada uno de los empleados y repite 2 veces purchasing, una para cada uno de los empleados. En otras palabras, tengo la columna completamente llena. Ahora bien, el segundo nombre que yo voy a crear, el segundo nombre que yo voy a utilizar es el conteo de los valores que yo tenga en esta matriz de salida, aunque también lo puedo contar con la función filas, lo puedo contar con la función filas desde la columna empleado que se encuentra completamente llena, o lo puedo utilizar a partir de la columna salario que también se encuentra completamente llena, pero yo lo voy a hacer para llevar una lógica de paso a paso, es contar las filas o hacer el conteo de los elementos de A. Entonces voy a utilizar a la función filas y voy a contar cuántos elementos estoy devolviendo de filas desde el nombre de A. Esto prácticamente lo que hace es la función let es recalcular inicialmente a la función scan y con ese resultado que se está guardando dentro del nombre de A que tiene este array de salida, voy a contar cuántas filas voy a tener en este valor de A y cargarlas dentro del valor de B. De momento yo sé que hay 10, es fácil intuirlos. Fíjate, yo tengo 10 elementos acá, tengo 10 filas acá y tengo 10 filas acá. Lo importante es contar la cantidad de filas. Sí, está bien, cuento la cantidad de filas y fíjate que al momento de imprimirlas, como resultado de la función let, voy a imprimir el valor de 10. Obviamente, tengo 10 filas desde esta columna que se encuentra llena.
voy a tener 10 filas aquí también y 10 filas acá. Este cálculo de 10 filas lo necesito para poder hacer las iteraciones y a lo último no recalcular el último elemento o en el último ciclo de una función, por ejemplo reduce, que voy a utilizar también y la tengo en mente, no utilizar esta última fila que es la 10 para recalcular tanto el total como el gran total como el salario de Blair. Es decir, calculo el salario de Blair, el total para todo el purchasing y el gran total que incluye los 3 departamentos anteriores. Por eso necesito saber cuántas iteraciones voy a hacer para cada uno de los elementos totales de la tabla. Ahora bien, ¿qué nombre voy a utilizar a continuación? Voy a utilizar el nombre C para crear un agrupamiento y aquí es donde viene el truco importante. Voy a utilizar a la función agrupar por. De momento es una función que más de uno no va a tener instalada en su Excel con Office 365 a menos de que se encuentre en la versión Insider o en la versión beta de Excel. Sin embargo, es una función que me va a permitir entregar un reporte al estilo de tabla dinámica, un reporte como de tabla dinámica en donde yo voy a agrupar a través de un campo de filas, como si se tratase de una tabla dinámica, un conjunto de valores a partir de una función de agrupamiento, que puede ser la función suma, puede ser la función mínimo, puede ser la función máximo, la función promedio, entre otras funciones. El punto está en que yo tengo un campo de filas completamente lleno que estoy devolviendo mediante el valor de A con el uso de la función scan. Entonces, en el row field, que es el campo de fila, yo voy a utilizar el valor de A. Y los valores que voy a tomar van a ser los valores del salario, lo que yo necesito agrupar. Entonces voy a colocar los valores del salario para que haga un agrupamiento a partir de una función suma, pero necesito también ejecutar un conteo. Fíjate que esta función agrupar por me va a servir para calcular la fila de totales, la fila de la suma de los salarios de cada uno de los departamentos de HR, cada uno de los departamentos de ventas, cada uno de los empleados del departamento de ventas y cada uno de los empleados del departamento de purchasing, departamento de sales y departamento de HR. Pero también necesito el conteo. ¿Cómo carajo yo le digo a la función? Por favor, quiero que me hagas dos operaciones. Me hagas un conteo de las filas que van a contener cada uno de los empleados en cada uno de los departamentos que estoy pasando en el primer parámetro y a su vez también quiero que hagas una suma. Entonces aquí es donde viene el truquito. Utilizo una función de apilamiento, en este caso apilar en horizontal, así se llama, o se llama hstack en inglés, en español se llama apilar en horizontal y abro un paréntesis. Fíjate que la función apilar en horizontal me va a llevar el IntelliSense para acá para arribita, va a tener varios elementos o varios argumentos. En la matriz número 1 voy a utilizar a la función filas y posteriormente en la matriz número 2 voy a utilizar a la función suma, no sumas. Entonces, ¿qué es lo que hace la función de apilamiento? La función de apilamiento crea una operación de conteo por filas y una suma de cada uno de los elementos del salario y los va a agrupar por los 3 departamentos que existen y que yo creé intencionalmente a partir de un barrido con la función scan. Es decir, utilizo la función apilar en horizontal para concatenar, si es que podría llamarse así, dos funciones de agrupamiento. Una función de conteo que va a contar cuántas filas tengo para cada uno de los departamentos de HR, Sales y Purchasing y la suma para cada uno de esos 3 departamentos dentro de la columna llamada salario, HR, Sales y Purchasing. Voy a crear una suma. El siguiente argumento de la función agrupar por me está diciendo que si yo tengo cabeceras, fíjate, voy a arrastrarlo por aquí al ladito para que se coloque justo aquí al lado y me dice field header. Yo estoy trabajando con las cabeceras de la tabla, le voy a decir no, por tanto le voy a decir que no las tenga en cuenta, que no quiero cabeceras y que tampoco las estoy utilizando. Entonces fíjate que al momento de seleccionar el valor de no, él lo que hace es colocar un 0. Yo también lo puedo hacer implícitamente aquí con el valor, explícitamente, perdón, con el valor de 0 y posteriormente coloco una coma. El siguiente argumento es si yo quiero un total general.
Entonces, los totales generales, claro que los voy a querer. Simplemente quiero el agrupamiento y quiero un total general en este punto para que desarrolle el total de toda la tabla. Es decir, arroje el conteo de los 3 departamentos y arroje la suma de todos los valores totales que está acumulando de HR, Sale y Purchasing y lo arroje como resultado. Entonces, si le digo, por favor, créame los totales con el valor de 1, él va a crear una fila de totales. Fíjate que yo no necesito más argumentos. El siguiente argumento es el ordenamiento, pero yo lo voy a dejar por default. Y el siguiente argumento es un filter array que tampoco voy a utilizar. Fíjate que al momento de imprimir el valor de agrupar por mediante el nombre de C como resultado de la función let, básicamente lo que estoy creando es una columna de filas que está contando cuántos elementos tengo para HR totales. En este punto tengo 3 y tengo una suma de 509.500. De purchasing lo anotó en ordenamiento justo en el medio, pero yo lo voy a recuperar a través de un VLOOKUP, o lo voy a recuperar a través de un buscar B o un buscar X, ahorita lo vemos, y fíjate que purchasing está devolviendo el valor de 2, es decir, tengo 2 elementos de HR que constituyen los 2 empleados y una suma de 338.100. Esos son estos 338.100. Ahora, en ventas yo tengo 5 empleados, fíjate acá los tengo y tengo ahora un total de 582.500 que vendrían siendo estos 582.500. Y tengo un gran total, fíjate que este sería el gran total, 10 y 1.430.100. 10 y 1.430.100. ¿Yo podría quitar esta fila? Sí, pero yo puedo hacer una búsqueda a partir de esta columna, a partir de un VLOOKUP, por ejemplo, y devolver la columna número 2 de toda esta matriz que estoy creando mediante el nombre de C y devolver la columna número 2 que corresponde a el conteo de los empleados, que en este caso simplemente es una función filas que cuenta cada una de las filas de cada uno de los elementos de la columna departamento completamente llena, y puedo utilizar una función VLOOKUP también doble que devuelva la tercera columna que tiene que ver con el gran total o con el total y el gran total dentro de la tabla. Y este es el punto, el truco que acabamos de ver con la función apilar en horizontal, que puede colocar varias funciones de agrupamiento dentro de la función agrupar por. Ahora bien, voy a pegar un saltico a la siguiente línea y voy a seguir construyendo mi fórmula. Aquí ya voy a crear los cálculos. Lo primero que voy a hacer es utilizar una función reduce. Al igual que la función scan, la función reduce es una función de iteración. Sin embargo, esta función reduce difiere de la función scan en que la función reduce no va imprimiendo en cada uno de los ciclos el valor de su acumulador, como lo hace la función scan. La función scan en cada uno de los recorridos del array que se encuentra en el segundo argumento siempre va imprimiendo una colita, que es el resultado del acumulador en cada uno de los cálculos del cálculo del lambda interno, en donde se guarda y almacena el acumulador y él lo va imprimiendo en cada uno de los ciclos. Él lo va a ir arrojando en cada uno de los ciclos. La función reduce no hace eso. La función reduce va almacenando el valor del acumulador allí en memoria y a lo último de recorrer toda la matriz o de recorrer, todo el array, imprime el valor que tenga guardado en el acumulador o lo va devolviendo como resultado a lo último, lo imprime ya a lo último el valor del acumulador. Entonces voy a utilizar a la función reduce para recorrer un rango, por ejemplo, que puede ir en el initial value, que tome estas 3 cabeceras o que tome estos 3 etiquetas de cabecera, que son exactamente las mismas de salida. Fíjate, departamento, empleado y salario, o departamento, employer y salario, para que los devuelva del mismo modo como resultado. Es decir, con la función reduce lo que yo voy a lograr es ir creando una matriz de salida en vertical que vaya conteniendo cada una de las filas, por ejemplo, del recurso humano hasta salario, y a lo último, cuando tenga toda la columna calculada, le quito la columna, calculo por el 10% y se la anexo a través de una pilar en horizontal. Podría ser también el caso.
De momento imagina que la función reduce va a crear toda esta matriz, la matriz que constituye 3 columnas que contiene todos los valores del HR, todos los valores del salario, todos los valores del purchasing y además también contiene todo el total, contiene todo el total y contiene todo el total recuperado a partir de la función agrupar por. Entonces, como initial value, para no dejarlo vacío, voy a tomar estas 3 columnas en 3 celdas independientes que van a contener la cabecera. ¿Qué voy a iterar? ¿Qué voy a barrer yo? Voy a barrer una matriz de 10 elementos o una matriz que va a contener las 10 filas. No puedo iterar la columna departamento, ni puedo calcular, ni puedo iterar la columna empleado, ni puedo iterar la columna salario, sino más bien con la función reduce, como no solamente tengo disponible un solo array, lo que voy a hacer es iterar una matriz de números que me permita recuperar luego en el cálculo de la función reduce cada uno de los valores de cada una de las filas, de cada uno de los valores de la tabla, para hacer los cálculos e irlos devolviendo como resultado. Necesito crear una secuencia con la cantidad de elementos máxima que tenga la tabla de entrada, que en este punto obviamente son 10 elementos y lo tengo calculado a partir de la función filas y estoy almacenando dentro del nombre de B. Para ello voy a utilizar a la función secuencia y por filas voy a crear una secuencia, fíjate por filas voy a crear una secuencia con los valores que tenga guardado el parámetro de B. Entonces, si el parámetro de B devuelve 10 valores, voy a crear una secuencia de 1 hasta 10 y voy a empezar a iterarla con la función reduce que se va a cargar dentro del lambda interno en el parámetro llamado valor. Es decir, creo el lambda interno de la función reduce. Este reduce también me obliga a mí a crear un lambda interno que obviamente se necesita por obligación, que va a tener 2 parámetros de entrada. El primer parámetro va a ser el acumulador y el segundo parámetro va a ser el valor. Obviamente este acumulador de aquí o este nombre de variable es local dentro de la función scan. Cuando yo cerré aquí la función scan, esta variable quedó libre o este nombre de variable quedó libre dentro de la función let. Por tanto, este nombre es local dentro de la función scan. Así que este otro nombre de acumulador, que es el mismo y que tú podrías pensar por qué lo está duplicando, es local dentro de esta función reduce. Por tanto, yo puedo reutilizar los nombres que utilicé en otras funciones, por ejemplo, dentro de los parámetros de un lambda interno, para posteriormente hacer los cálculos. Yo los puedo utilizar porque cada uno de los nombres de parámetro son locales dentro de la función. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Actúan de manera local, se crean y se destruyen una vez se calcula toda la función. Si el nombre lo creo a nivel externo del let, yo no puedo repetirlos, pero como los estoy creando dentro de los argumentos de funciones internas de una función que yo estoy cerrando posteriormente, se vuelven locales de esa función. Por tanto, los puedo volver a reciclar o bien los puedo volver a utilizar. ¿Qué voy a hacer con la función, en este caso reduce a partir de la función lambda interna? Pues es crear múltiples nombres que me permitan iterar en cada uno de los barridos o en cada uno de los recorridos de los índices de la función reduce que se está creando a partir de una matriz de 1 a 10 elementos. Es decir, aquí es como si tuviese un array que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos o 10 números, voy a irlos barriendo. En otras palabras, el valor del initial value, que en este caso sería una matriz que va a tener departamento, employees y salario, se va a cargar dentro del parámetro llamado acumulador. Y posteriormente, el valor de 1 de la primera iteración de esta secuencia, que va a tener un array de 1 a 10, voy a cargar el valor de 1 dentro del parámetro llamado valor. Es decir, voy a empezar a iterar son índices, no voy a iterar ningún nombre de columna ni ningún elemento de columna. Itero una matriz de índices que me sirve para recuperar cada uno de los valores que va a contener la tabla entrante, que a lo último los voy a ir apilando esos valores de nombre que van a contener ahora sí los valores de la tabla que me permiten crear el reporte de salida. Para ello, ¿qué voy a hacer con la función reduce? Voy a crear un montón de nombres y los voy a almacenar dentro de la función let. Para lo último,
hacer un mega cálculo que me permita originar la respuesta o que me permita devolver esa respuesta. Voy a seguir la misma nomenclatura. Voy en A, luego utilicé el nombre de B, luego utilicé el nombre de C y aquí utilicé el nombre de D. El que le sigue es E. Entonces creo un nombre llamado E, no importa para seguir aquí la nomenclatura. Y voy a utilizar a la función índice. ¿Qué hace la función índice? La función índice consume una matriz y devuelve la intersección por fila y columna. Si yo a la función índice en la matriz le paso una sola columna, puedo evitar el valor de columna o el parámetro llamado columna. En otras palabras, si yo a la matriz le paso un array que va a contener múltiples filas en una sola columna, pues simplemente utilizo el parámetro de número de fila para recuperar una intersección dentro de la matriz y devolver un elemento. El número de columna siempre va a trabajar por default con el valor de 1. Entonces, dentro de la función índice voy a llamar el nombre departamento. Fíjate, este E que prácticamente va a devolver el resultado de la función índice a partir de la columna departamento que tiene cargado los valores desde A2 a 11 que va a contener celdas vacías, me va a permitir ir recuperando en cada una de las iteraciones el valor que voy a tener guardado dentro del iterador de la función reduce, que en este caso va a recibir el parámetro llamado valor, que es el valor que voy a iterando a partir de la función secuencia. Es decir, valor va a ir cargando el valor de 1 en el primer ciclo, en el segundo el de 2, en el tercero el de 3, en el cuarto el de 4, en el quinto el de quinto, etc. Y lo que hago con la función índice es ir recuperando a partir de la columna departamento, que va a tener múltiples filas en una sola columna, la fila número 1 que contiene HR, la fila número 2 que contiene un vacío que vendría siendo este vacío, la fila número 3 que contiene este otro vacío, la fila número 4 que contiene sales, la fila número 5 que contiene un vacío, etcétera, etcétera. Y los voy a ir devolviendo mediante el nombre llamado E. Fíjate que no necesito el parámetro de columna porque aquí tengo solamente una sola columna. Pues no valdría si coloco extráeme la intercepción de esta matriz de la columna departamento en el índice que está iterando el valor en la columna número 1. No va a haber una columna número 2, por tanto no necesito colocar el índice de columna porque siempre va a operar por default en la única que le está llegando. Ahora bien, necesito también con la siguiente letra que voy a crear, que en este caso sería F, voy a crear el siguiente nombre, que en este caso también es el índice, pero de la columna empleado. Necesito recuperar el nombre del empleado para irlo colocando justo al frente. Necesito irlo creando. Entonces voy a tomar la columna employer o la columna EMP de empleado y voy a utilizar el iterador de la función reduce. El iterador de la función reduce es el parámetro llamado valor que se creó dentro del lambda interno para recepcionar cada uno de los índices de la función secuencia. Y es lo mismo, voy a recuperar ahora de toda la columna la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, etc, etc. Para irlas devolviendo de manera consecutiva en el reporte con cada una de las filas de salida, con cada uno de los empleados de salida. Ahora bien, lo mismo para el salario. ¿Cuál es el salario? La siguiente letra, en este caso el salario, lo voy a contener A, B, C, D, E, F, G. Vamos a ponerlo dentro de la G. Dentro de la columna salario utilizo a la función índice en donde voy a tomar el nombre del salario que va a contener la columna a partir del nombre del salario, fíjate, o el nombre de sal, lo voy a crear y voy a utilizar el valor del iterador, que en este caso es el parámetro llamado valor. Ahora bien, imagínate que cuando yo vaya en esta iteración, en la última iteración, yo necesito calcular el total. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el total? El total tiene que crearse cuando yo itere el siguiente departamento. Cuando yo llegue al siguiente departamento, cuando encuentre una celda llena dentro de la columna departamento, entonces yo tengo que crear el total de lo que lleve capturado en el departamento anterior. Es decir, necesito capturar el elemento anterior del departamento cuando encuentre una celda llena dentro de la columna llamada departamentos. Por tanto, en cada ciclo actual de la función reduce, yo tengo que ir un elemento atrás.
En cada ciclo actual de la función reduce necesito capturar el elemento del ciclo anterior, el elemento del departamento del ciclo anterior desde la columna A que va rellenando toda la columna de departamentos a partir de la función scan. Recuerda que A va a contener toda la columna del departamento completamente llena y la necesito crear para recuperar a partir del índice de este departamento el anterior al actual que yo estoy iterando. En pocas palabras, fíjate, voy a crear el departamento anterior con la siguiente letra que viene siendo la H. Utilizo la función índice. ¡Pum! La creo a la función índice y con la función índice voy a utilizar el valor que va a tener toda la columna de departamento llena. En este punto es el nombre de A que va a tener el resultado de scan que está iterando cada una de las celdas vacías y las está llenando con los departamentos que se encuentran justo arriba. Estas celdas vacías con el departamento de arriba, estas celdas vacías con el departamento de arriba y esta celda vacía con el departamento de arriba. Voy a recuperar a partir de este array el valor de la iteración actual menos 1. Es decir, si voy en la iteración número 1, entonces recupero la del anterior, pero no existe. Por tanto, la función índice va a devolver un error o devuelve todas las columnas llenas al intentar restar menos el valor de 1 a 1, devuelve el valor de 0 y cuando la función índice en el parámetro de fila devuelve el valor de 0, devuelve toda la iteración. Pero yo la voy a necesitar justo después en la cuarta iteración. Cuando yo lleve la cuarta iteración voy a calcular el valor de la anterior, por tanto es la 3, por tanto no va a ser la 1 y este parámetro o esta jugadita me sirve para recuperar la de la iteración anterior. ¿Cómo recupero la de la iteración anterior? Restándole 1 al valor del iterador de la función reduce. Recuerda que la función reduce está utilizando el valor o el parámetro llamado valor para recuperar la iteración actual de esta secuencia. Por tanto, si yo voy, por ejemplo, en la 3 o en la 4, esta sería la cuarta iteración, 1, 2, 3 y 4, entonces yo recupero, restándole el valor de 1, el valor de la iteración número 3. Y si recupero el valor del array de índice del número 3, estoy devolviendo el departamento del anterior, de la iteración anterior. Bien, ahora sigamos adelante. Voy a cerrar la función índice, voy a dar una coma y como no me queda más espacio, voy a dar una enter y voy a saltar al siguiente ciclo. Voy a saltar, perdón, a la siguiente línea, no voy a saltar al siguiente ciclo. Aquí yo necesito capturar y devolver un cálculo que me permita crear la fila de totales. Fíjate, la fila de totales es bastante simple. Es hacer una búsqueda a partir de una función buscar B, por ejemplo, con la matriz que yo tengo de vuelta dentro de la función C y buscar el valor del índice anterior, el que está iterando con la función de H, es decir, con la función de H, no, con el nombre de H a partir de la función índice del departamento anterior, buscarlo dentro de la tabla que está creando la función agrupar por, tanto para recuperar la cantidad de filas, que en este punto están indicando la cantidad total de elementos y la columna 2 o la columna 3, porque la primera tiene los departamentos, el total del salario. Entonces voy a capturarlo directamente a través de funciones de búsqueda y referencia para capturar la fila de totales. La fila de totales la voy a guardar dentro de un parámetro llamado i, un parámetro que va a contener el siguiente nombre que va a contener toda la fila de totales, es decir, la fila de totales. Cuando la iteración vaya en sales, calculo la fila de totales en este punto de la de recurso humano. Cuando vaya en purchasing, calculo la de sales y cuando esté en la última, por excepción, capturo la de purchasing y la coloco acá. Y a lo último, capturo el último elemento de la función agrupar por, que viene siendo el gran total. ¿Cómo hago para crearla? Fíjate que ella tiene una cadena de texto que dice total. Por tanto, voy a utilizar a la función apilar en horizontal y en la primera array o en el primer elemento o argumento voy a colocar el nombre de total. Fíjate, una cadena de texto que esté contenida en este punto dentro del array. Voy a colocar una coma para que se seleccione que sería este total que yo tengo acá. Este total y este total. Es un apilamiento en horizontal que va a contener dos VLOOKUPs. Va a contener dos buscar B. El primer buscar B va a buscar dentro de la función agrupar por, que está contenida dentro del nombre de C, la segunda columna.
Y el segundo VLOOKUP va a buscar sobre la tercera, que tiene el acumulado para HR, el acumulado para Sales y el acumulado para Purchasing. Entonces, utilizo el primer VLOOKUP, buscar B, que en este caso me va a permitir buscar un valor. ¿Y qué valor voy a buscar? El del departamento anterior. Fíjate que lo tengo guardado dentro del nombre de H. Recuerda muy bien que H está calculando el elemento del índice anterior al actual, al que estoy iterando con la función reduce en la iteración actual. Si la función reduce tiene la iteración actual, entonces H tiene el elemento anterior de iteración de la función reduce. Busco el valor de H. ¿Sobre qué valor lo voy a buscar o sobre qué matriz lo voy a buscar? Lo voy a buscar sobre toda la tabla. Recuerda que la función buscar B es particularmente sensible o es particularmente operable cuando la columna donde yo voy a buscar se encuentra en la izquierda, en la primera columna izquierda. Es lo que diferencia la función buscar B de la función buscar X. La función buscar B me permite a mí buscar sobre la primera columna izquierda de la matriz que yo le pase en el segundo argumento. Por tanto, si la matriz de buscar B, que es la matriz tabla, va a contener en la primera columna los nombres de los departamentos, es válido buscar un nombre de departamento del ciclo anterior de H para que me devuelva la segunda columna que va a contener la cantidad de filas bajo una búsqueda de tipo exacta con el valor de falso o bien con el valor de 0. Entonces, este buscar B lo que está haciendo es buscando en cada una de las iteraciones la iteración anterior del departamento para devolver el valor correspondiente y única y exclusivamente el valor correspondiente a la cantidad de filas que viene siendo la misma cantidad de empleados de ese departamento que se encuentran justo en la columna número 2 del array que está devolviendo la función agrupar por. Ahora bien, necesito crear otro segundo buscar B que contenga la suma del salario de esos acumulados, que viene siendo el resumen de la función agrupar por dentro de la tercera columna. En otras palabras, es la misma función buscar B que copio con control C y pego con control B y simplemente cambio el índice. Le digo ahora, devuélveme el índice número 3 y eso es todo. Cierro a la función apilar en horizontal para que quede cargado esta nueva fila de totales que estoy creando de manera independiente en cada una de las iteraciones en donde yo la voy a utilizar apilándola cuando la necesite. Ahora bien, ¿qué necesito hacer a continuación? Necesito capturar en este caso, una fila que va a contener el nombre del departamento, que bien puede tener el nombre del departamento lleno o bien puede contener el nombre del departamento vacío. Es decir, necesito ir recuperando y creando una fila que contenga los valores desde la columna departamento a partir de la función, en este caso de búsqueda y referencia, que actúa sobre el departamento, que viene siendo el nombre de E, que está actuando sobre la columna que contiene las celdas vacías, porque así me lo piden devolver, y posteriormente tengo que devolver el nombre del empleado a partir de la columna que está iterando con la función índice, desde el empleado y la columna salario que está iterando también con la función índice para el salario y necesito crear una nueva fila, una fila que contenga el departamento, el empleado y el salario, un vacío que haga referencia al departamento, el empleado y el salario. ¿Cómo hago para hacerlo? Lo hago prácticamente con otro nombre. Voy a colocar el que le sigue, que es la J, y luego creo a partir de una función de búsqueda y referencia, una función buscar B también, que me busque el valor correspondiente, o más bien la función buscar B no necesito hacer una búsqueda sino un apilamiento, porque las búsquedas las estoy desarrollando acá mediante la función índice, mediante la función índice y mediante la función índice. Entonces, si hago un apilamiento en horizontal, entonces voy a apilar tanto el nombre de la iteración del ciclo actual que viene contenido dentro de E, el valor del empleado o el nombre del empleado que está contenido dentro del nombre de F, en donde lo ponga en el segundo array, y el salario que está contenido dentro del parámetro de G que actúa sobre la columna llamada salario. Fíjate, en el primer índice que está guardando el nombre de E, estoy iterando el valor del departamento. En el segundo, que se guarda dentro del nombre de F, itero el nombre del empleado. Y en G
itero el nombre del salario, que viene siendo este otro nombre del salario. Entonces vengo y creo la nueva fila mediante apilamiento en horizontal que voy a guardar aquí en la J. Guárdeme, por favor, el valor de la iteración actual de la columna departamento, de la columna empleado y de la columna salario. Y cree una fila que yo voy a ir iterando y voy a ir colocando dentro del acumulador de la función reduce para ir creando la tabla de salida. Bien, entonces, ahora es lugar del cálculo. Voy a dar una coma. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a crear un apilamiento en vertical. Ahora sí voy a utilizar un apilamiento en vertical o un apilamiento o un V-stack que me permita crear una matriz de arriba hacia abajo. ¿Qué voy a empezar a iterar? El nombre del acumulador que va a contener el nombre de la cabecera que va a contener departamento employer y salario, departamento empleado y salario, a partir de una función de apilamiento en vertical en donde tome el valor del acumulador. ¿Sobre qué lo voy a iterar? Lo voy a iterar sobre la fila de totales y sobre la fila de cada uno de los empleados. Fíjate, esta I me está guardando la fila de totales en cada una de las iteraciones y el valor de J me está guardando cada uno de los valores de los empleados. Este empleado, este otro empleado, este otro empleado, este otro empleado, excepto la fila de totales que la estoy calculando con el parámetro de I. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo colocar la fila de totales? ¿O cómo sé yo cuándo colocar la fila del empleado? La fila de totales es I y la fila del empleado es J. ¿Cómo sé yo cuándo colocar la I y cuándo colocar la J? Dependiendo de la iteración donde vaya. Fíjate que la iteración número 1 y todas las iteraciones que contengan un vacío, la iteración número 1 que se arranca con un departamento, que es la misma, va a permitir o me va a permitir a mí reconocer con la iteración número 1 que voy a tener que imprimir una fila de empleados o una fila que contenga una fila normal dentro del resumen. Y cuando justo vaya en las filas vacías, también tengo que colocar en este punto filas de empleado. ¿Cuándo tengo que colocar las de totales? Y colocar una de empleado aparte. Cuando encuentre una fila llena, dentro de la columna departamento, cuando encuentre una fila llena dentro de la columna departamento, tengo que crear anteriormente o utilizar la fila de totales y posteriormente utilizar la fila de empleado para esa iteración actual con el fin de colocar la del departamento. Es decir, tengo que tomar una decisión, tengo que ejecutar una decisión. Y el segundo truco importante dentro del video lo vamos a desarrollar con la función ifs en inglés o la función si.conjunto, que es una función que me permite a mí evaluar muchísimas pruebas lógicas, 255 creo, o 122 pruebas lógicas con 122 valores de salida, en donde cada prueba lógica se va a ejecutar como verdadera y devuelve justo el valor del frente. Es decir, fíjate que existe prueba lógica número 1 y posteriormente si se ejecuta como verdadera, existe valor si verdadero. Es decir, si la prueba lógica se ejecuta como verdadera, entonces el valor si verdadero se devuelve como resultado, no evaluando las siguientes pruebas lógicas. Si el valor de la prueba lógica número 1 se ejecuta como falso, este valor de prueba lógica se ejecuta como falso, entonces se salta la siguiente prueba lógica y se evalúa. Si ella se ejecuta como verdadera, devuelve el valor si verdadero. Pero si se ejecuta como falsa, entonces única y exclusivamente se pasa a la prueba lógica número 3 para evaluarla. Recuerda que dentro de las pruebas lógicas en Excel, un valor de 1 es un valor de verdadero y un valor de 0 es un valor de falso. Por tanto, si el valor de 1 yo lo puedo utilizar como un valor de verdadero, yo puedo no utilizar la función y la función o para ir agrupando múltiples decisiones. Simplemente utilizo el operador por como la conjunción lógica y la suma como la disyunción lógica, que viene siendo la función y la función o de manera respectiva. En pocas palabras, utilizamos a la función si de la siguiente manera o a la función si punto conjunto de la siguiente manera. Lo primero que yo voy a hacer es validar si la iteración actual va en la primera fila. Si es así, entonces voy a imprimir el valor de la fila de empleados, la que captura el nombre del departamento, el nombre del empleado y su salario correspondiente. Entonces, la primera prueba lógica que yo voy a colocar la voy a establecer con una comparación muy simple. Si el valor de la iteración de la función reduce que está capturada con el parámetro llamado valor
es igual a 1, quiere decir que voy en la iteración número 1 de esta secuencia de 10 elementos y la encierro. Esto se ejecuta acá como un valor de verdadero. Ahora bien, también con una suma, es decir, o si el valor de la iteración es 1 o el valor en este punto de E que está recuperando cada elemento desde la columna departamento, abro un paréntesis y coloco si el valor de E es igual a un vacío, es decir, el valor de E es el que está recuperando fila a fila desde la columna departamento, desde A2 a 11, que contiene celdas vacías y celdas llenas. Si es igual a un vacío, entonces también quiero que por favor coloques esta fila de los empleados, la fila que va a contener el nombre del departamento o bien un vacío, el nombre del empleado y su correspondiente salario. Pero no puedo utilizar la última. Fíjate que esta está vacía, entonces rompería la condición porque la última tiene que tener la misma última del empleado, la de totales que se guarda en el parámetro de i y un gran total que se recupera a partir de la función agrupar por. Entonces tengo que crear una excepción. Esto que tú estás viendo aquí con la función más es una disyunción lógica, es decir, es un no, es una función no. Si el valor de la iteración es igual a 1 o el valor de la celda iterada desde la columna departamento es igual a un vacío, entonces quiero que se ejecute como verdadero. Abro un paréntesis y lo encierro este o. Aquí es como si tuviese la función o. Y además también si el valor en este punto de la iteración, voy a abrir un paréntesis, el valor de la iteración, que en este caso está llevando la columna llamada valor, ese valor de la iteración es menor a la cantidad total en este punto de las filas recorridas y utilizo el símbolo menor, no el menor o igual, sino menor, para que no se tenga en cuenta la décima, sino se tenga en cuenta de 9 hacia arriba se ejecuten como verdadera. Si el valor es menor a b, entonces todo esto se está ejecutando como verdadero. Todo se ejecuta como verdadero en la primera celda, estas dos celdas vacías, estas celdas vacías y listo. Esta se encuentra llena, esta se encuentra llena y la última, que es la 10, no es menor en la iteración a 10, por tanto no se ejecuta en este punto como vacía y me tiene que entregar la fila única y exclusiva del empleado. ¿Cuál es la fila del empleado? La fila del empleado es la que se encuentra cargada dentro del nombre de J. Fíjate que esto es un O. Esto que yo tengo aquí dentro del paréntesis es una prueba lógica que yo comparo con el valor de verdadero, que al sumarlo con otro valor de verdadero produce el valor de 1 para el primer registro, celdas vacías menos la última y aquí se ejecuta como falso. Es decir, esto que yo tengo acá se está ejecutando únicamente como verdadero, que al sumarse con otro valor de verdadero me da 1 más 1, me da el valor de 2. Y el valor, cuando el índice es menor a 9, me da un valor de verdadero, que es el valor de 1 por 2, me da el valor de 2. Y en sí punto conjunto, en la prueba lógica, cualquier valor positivo mayor o igual a 1, se ejecuta como verdadero y un valor de 0 se ejecuta como falso. ¿Qué tengo que devolver como resultado en el valor sí verdadero? Devuelvo única y exclusivamente la fila que va a contener el nombre del departamento o la celda vacía, el nombre del empleado y el salario, es decir, se encuentra dentro del nombre de J. Ahora bien, coloco una comita y eso es todo. Voy a colocar la segunda prueba lógica, es decir, para cuando el índice es menor al último, es decir, para las celdas que quedan. Si no se ejecuta como verdadero acá, obviamente se está ejecutando como falso, viene la siguiente prueba lógica. Y la siguiente prueba lógica es bastante simple. Si el valor es menor al valor total de las iteraciones, el valor de la iteración actual es menor al valor de las iteraciones totales que tiene que hacer, entonces ejecútese como verdadero única y exclusivamente para la celda que se encuentra llena acá y para la celda que se encuentra llena acá, menos la última, porque obviamente la iteración es 10 iteraciones y el valor máximo va a ser el valor de 9. 9 es menor a 10, sí. 10 es menor a 10, no, me da el valor de falso. Entonces, en este punto, devuelvo como resultado el apilamiento de la fila de totales. Voy a utilizar a la función apilar en vertical y tomo la fila de totales que viene dentro del parámetro de i, que es la fila que va a contener el total
la cadena que dice total, el número que lo saco con un buscar B y el total o la suma del salario y lo coloco allí, más en apilamiento en vertical que se va a apilar con el acumulador con la fila que está iterando, es decir, la fila que se encuentra llena, pero del empleado, que es del recurso humano posterior, o perdón, que es del departamento posterior. Cuando vaya en el de recurso humano, pone la fila de totales y coloca la misma fila de ese departamento actual, que está calculada con el valor de la J. Entonces viene y lo pone acá con el valor de la J. Cierro ese apilamiento. Ahora bien, por default me queda una celda. Me queda la celda en este punto que viene siendo la última, de esta tabla naranja. ¿Cómo hago para colocarla? ¿Qué tiene esta celda? Tiene el valor del empleado normal, la fila de totales y posteriormente el gran total. Es decir, tengo que crear un valor por default en la prueba lógica número 3. Recuerda muy bien que la prueba lógica número 3 ya es la última que se ejecuta y la vamos a ejecutar para la última celda. Por tanto, la última celda la voy a ejecutar por default con el valor de verdadero. O bien le coloco por default el valor de 1 para que se ejecute como verdadero, que sería el valor último que se va a evaluar porque ya no cayó en la primera prueba lógica número 1, ni tampoco cayó en la segunda porque se ejecutó como falso. Esta fila se ejecuta como falso en la primera prueba lógica, luego se ejecuta como falso en la segunda prueba lógica y me queda la tercera, que siempre se va a ejecutar como verdadera, que sería la salida de esa función si.conjunto por default. ¿Y qué va a contener ella? Un apilamiento en vertical que va a tomar la iteración del empleado, que viene siendo Blair, que sería el último, que sería el valor de J, que está calculando la fila de ese empleado, y seguidamente el valor de la iteración del total, que la tengo dentro del valor de I, que sería el invertido. Fíjate que lo estoy invirtiendo acá. Aquí es IJ, aquí es JI, y a lo último el gran total. ¿Y cómo calculo el gran total? Si lo que tengo dentro de la función agrupar por es un valor que se llama total, el total de 10 para todas las filas y el gran total que tengo acá de la suma de todo el resumen de la función agrupar por. Tengo que utilizar otra función de apilamiento en horizontal para crear una única fila que va a ser única y excepcional para ese caso, que es la fila del gran total. El primer valor va a contener la cadena de texto que se llama gran total. Fíjate, gran total. Vengo y la encierro acá con un par de comillas y en el siguiente argumento tengo que recuperar las dos filas que se encuentran en la parte derecha, las dos columnas, perdón, que se encuentran en la parte derecha de la tabla del agrupar por, pero en la última fila. ¿Y cómo hago para devolver ese resultado? Mediante el uso de la función tomar. La función tomar me permite tomar filas y columnas de una matriz. ¿Cuál va a ser la matriz? La matriz que está creando la función agrupar por, que va a contener en la parte de arriba una celda en blanco. Aquí va a contener filas, aquí va a contener suma, va a contener HR, luego sigue purchasing, creo que es, luego sales y luego un total. Y aquí al frente tengo el valor de 10 y el valor de 1.430.100.000, me estoy guiando por él. Entonces lo que yo voy a hacer es tomar la última fila con el valor de -1, le indico que voy a empezar de abajo hacia arriba y seguidamente dos columnas con el valor de -2 de la derecha a la izquierda, en donde yo voy a contener el valor del salario y el valor de las filas, la suma y las filas, que aquí van a ser empleados y salario, y la devuelvo con la función tomar. La función tomar me devuelve dos columnas en una sola fila y yo le anexo el gran total para que me dé esto como resultado. Fíjate ahora lo que estoy desarrollando. Voy a cerrar ahora el paréntesis de esta función apilar en horizontal, que va a calcularse con la función apilar en vertical, que está tomando la fila de Blair, la fila del total, que sería la I, y la fila del gran total, que la estoy calculando con este otro apilar en horizontal. Fíjate, ahí voy hasta este apilar en vertical. Luego voy a cerrar rápido el resto de funciones. Pum, voy a cerrar el si.conjunto. Pum, voy a cerrar la función apilar en vertical, que es la que me permite apilar con el acumulador para ir sumando e ir colocando las respuestas en cada una de las iteraciones. Luego cierro acá la función let, la que está calculándose dentro del lambda interno de la función reduce. Luego cierro la función lambda interna y luego cierro la función reduce y luego el último paréntesis tiene que ser de color negro que me cierra todo el let externo. En este punto imprimo el valor del reduce
y al evaluar con Enter, fíjate que obtengo como resultado departamento, empleado y salario. Tengo HR, en este punto estoy devolviendo 000, ya te enseño un truquito para quitarlos, y estoy devolviendo 198.800 por iteración del empleado en la fila número 1. En la fila número 2 estoy devolviendo únicamente el empleado. En la fila número 3 devuelvo el empleado. Este sería el valor del acumulador con que lo inicio, y cuando llegue a la fila sales, cuando llegue aquí a la fila 6 del cuarto elemento, yo calculo que la celda está llena. Entonces coloco la fila de totales del ciclo anterior. ¿Y cuál es la fila de totales del ciclo anterior? La que tiene la función agrupar por, que busqué por búsqueda y referencia con la función buscar B a partir de esa tabla con el departamento de HR del ciclo anterior, la cual recuperé la segunda columna, que es la cantidad de empleados, que la sacó la función agrupar por, y el salario como una suma, como una operación de suma a partir del recurso humano, en donde tengo toda la columna llena y ya sé cuánto el valor me da. Recupero esas dos y luego le anexo a partir de la pilar en vertical la del ciclo actual, que viene siendo la del empleado normal, que pertenece a un departamento por iteración, a un empleado y posteriormente su salario. Y vuelvo y opero de la misma manera, y cuando encuentre nuevamente un nuevo departamento o una celda llena, calculo el del departamento anterior, que va a contener una función de búsqueda y referencia que está contenida dentro de una pilar en vertical que tiene un total. Posteriormente tengo aquí el empleado como búsqueda y referencia en la segunda columna de la función agrupar por, que se encuentra dentro del parámetro de C, y en la tercera columna va a tener el salario. Y a lo último me tomo las dos últimas filas. Fíjate, si yo vengo y imprimo acá el valor de la C, que vendría siendo la función agrupar por, fíjate que la última fila, estoy recuperando la última fila de abajo hacia arriba, entonces recupero esta, y dos columnas de derecha a izquierda, entonces recupero estas dos, que básicamente vendrían siendo el gran total, que lo coloco a lo último a partir de una función a pilar en horizontal que reemplaza esta cadena y coloca gran total. Obviamente la excluyo y la imprime como resultado. Entonces, si yo imprimo aquí a la función reduce, estoy imprimiendo todo el reporte, pero a lo último me hace falta la columna máximo bono. ¿Cómo hago para crear la columna máximo bono? Voy a quitar esto, voy a dar al enter dos veces para irlo a crear aquí en la partecita de abajo y quede mucho más claro, y voy a utilizar una función de apilamiento en horizontal para apilarle a este nombre de D que va a contener la tabla original. Le voy a hacer un apilamiento en vertical y un apilamiento en horizontal que contenga el título de máximo bonus a partir de una función en apilamiento en vertical que tome el primer valor de matriz y coloque en este punto máximo, así, bonus, que sería esta cadena de texto, y posteriormente a partir de una función excluir voy a sacar la última columna del reporte de reduce, que vendría siendo todo el gran total, y lo multiplico por el 10%. Es decir, en la matriz número 2 voy a utilizar a la función excluir y voy a decir exclúyeme de la matriz de D que está imprimiendo el reduce, todo este reporte. Quiero que me excluyas todas las dos columnas iniciales y todas las filas. Entonces, ¿cómo hago para excluir la cantidad de filas? Fíjate, aquí tengo unos títulos. Entonces le digo, exclúyeme la primera fila con la función excluir. El valor de 1 excluye entonces los tres títulos, departamento, employer y salario, y posteriormente en las columnas le digo que me excluya las dos primeras con signos positivos, ambas, tanto filas como columnas. Entonces excluye la primera columna y la segunda columna con la primera fila y me quedo únicamente con la columna numérica. Este valor lo encierro y lo multiplico por el 0.1 que vendría siendo el 10%, así tal cual como lo colocó Vijay en el reto. Y seguidamente cierro todas las funciones. Cierro a la función apilar en vertical que está creando una matriz nueva que tiene de título máximo bonus y una columna que está tomando todos estos valores, lo multiplica por el 0.10% y se lo apila en horizontal a todo el reporte que ya creé mediante el uso de la función reduce. Cierro la función apilar en horizontal, cierro la función let, evalúo con enter y fíjate que ya tengo la respuesta. Entonces, como vamos a colocar acá este formato, vamos a ponerlo aquí y vamos a colocar esto de un color verde más tenue y voy a copiar este mismo formato y lo voy a pegar por acá
y vamos a hacer una pequeña comprobación y ya te explico el resultado de la fórmula. Voy a comparar que toda esta tabla sea igual a esta tabla de salida y la función y es una función de reducción. Si me da el valor de verdadero, todo es exactamente igual. Cada una de las celdas es exactamente igual. Aquí olvidé un truquito que es quitar estos valores de cero. Fíjate, entonces voy a venir a este valor del empleado, el que está calculando el valor de E y que está devolviendo para cada una de las iteraciones desde la columna departamento que apunta desde A2 a A11 a celdas vacías que interpreta con el valor de 0. Si yo quiero que se devuelvan como una cadena de texto y no como un valor numérico, yo forzo la búsqueda y le concateno un vacío mediante un ampersand para que cada valor que me vaya a dar un valor de 0 imprima realmente un vacío. Cada valor de 0 imprima realmente un vacío. Evalúo con Enter y fíjate ahora que cada valor de 0 cambia a un vacío porque estoy imprimiendo no un valor numérico sino una cadena de texto al concatenarle con un ampersand un par de comillas que representan como un valor nulo y los entrega como resultado. Ahora bien, una vez copiado el formato, voy a darle aquí un escape, me voy a ubicar en esta celda. El punto importante de este video tutorial, o los dos puntos importantes de este video tutorial para que tú aprendas y operes en el futuro, es utilizar la función agrupar por con la función apilar en horizontal para que te permita calcular múltiples funciones de agrupamiento. Recuerda que la función agrupar por, al igual que una tabla dinámica, son herramientas. Esto es una función, la tabla dinámica es una herramienta que te permite tomar los datos y resumirlos a través de funciones de agrupamiento, como lo ve uno en bases de datos relacionales, bases de datos SQL. Una función de agrupamiento es el promedio, la suma, el máximo, el mínimo, la desviación estándar poblacional, la desviación estándar muestral. Varias otras funciones de agrupamiento. Pues bien, con la función apilar en horizontal dentro de la función agrupar por, yo puedo utilizar múltiples funciones de agrupamiento. Aquí utiliza la función filas para hacer un conteo. También hubiese podido utilizar a la función contar, porque estoy contando sobre una columna de valores numéricos, que es el salario. Lo que yo estoy pasando dentro de los values de la función agrupar por son valores numéricos. O la función contará, también es una función de agrupamiento. Utilicé filas porque filas me permite contar explícitamente cuántas filas estoy operando. Y es una medida mucho más fiable que, por ejemplo, si viene cargado un valor de texto y utilizo la función contar. La función contar excluye los valores de texto. El primer truco, utiliza la función apilar en horizontal para colocar múltiples funciones de agrupamiento dentro de la función agrupar por, tal cual como tú lo estás viendo acá. Utilicé a filas y a suma porque necesitaba recuperar dos elementos de agrupamiento, un conteo de la cantidad de empleados y una suma de su salario. Y el segundo tip importante, la función si.conjunto también opera con valores numéricos como valores lógicos. El valor de 0 dentro de la prueba lógica de la función si.conjunto, al igual que con la función si, es que el valor de 0 se representa como un valor de falso y el valor de 1 o un valor mayor o igual a 1 se representa como un valor de verdadero. Por tanto, al multiplicar valores lógicos o sumarlos, devuelven valores numéricos en donde un valor de 0 representa un valor de falso que hace que no se ejecute la prueba lógica en el valor correspondiente. O bien, un valor numérico mayor o igual que 1 representa un valor de verdadero que hace que se ejecute el valor que yo coloque en el valor sí verdadero de cada una de las pruebas lógicas. Entonces se hace un filtro. Y tercer punto importante, la función reduce no solamente me permite a mí iterar una columna de valores, yo puedo iterar una columna de índices a partir de la función reduce, en donde en el cálculo yo puedo ir recuperando cuántas columnas yo necesite a partir de la función índice o a partir de la función elegir filas o la función elegir columnas para trabajar con cada uno de los valores. Donde yo estoy recorriendo es un array, no recorro
las matrices múltiples, porque la función reduce solamente me permite recorrer un solo array, no múltiples array. Entonces, cuando yo necesito utilizar a la función array sobre múltiples matrices, mejor recorro una matriz de índices e internamente creo una matriz o un conjunto de nombres que hagan o apunten a esa matriz de índices, recuperando los elementos desde las columnas que yo necesite trabajar para lo último en el cálculo de esta función lambda entregar el resultado. 3 tips importantes, 3 consejos importantes de este video tutorial. Función agrupar por, función reduce, función si.conjunto, que se deben tener en cuenta para crear reportes a la medida como el de este tipo de resultados. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo. Creo que el tutorial salió un poquito más largo que de costumbre. Sin embargo, espero haber cubierto toda la fórmula. Existe una fórmula mucho más corta con la función filtrar que utiliza creo que 22 o 21 funciones anidadas. Esta utiliza 30 funciones anidadas, pero logramos el resultado. Y quise hacerlo así para poder explicar agrupar por, si.conjunto y reduce apuntando a múltiples matrices recorriendo una matriz de índices y no las matrices de manera independiente. Mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.